pero no entusiasmó. Eso sí podemos decir, si ese fue el eje y fueron en paralelo tanto el PAN como el gobierno sobre esa línea, pues a la gente no le llamó la atención continuar con esa guerra o apoyar. Decían, apoyan la lucha contra el crimen organizado votando por el PAN, pues fueron pocos, fue el voto duro del PAN el que apoyó eso y los demás andaban por otro lado. Entonces sí creo que viene un replanteamiento, debería de venir un replanteamiento. Veo difícil que Felipe Calderón dé marcha para atrás, por lo cual entonces probablemente tendremos 2 años más, por lo menos, si no es que hasta el final del sexenio, de esta ruta en donde lo que vemos es que se incrementa la violencia, se incrementa el número de muertes, la inseguridad, sin resultados concretos en, por ejemplo, el consumo de drogas, en donde además los adictos en México son alrededor de 400,000. 600,000 dijeron. Pues, bueno, 500, 600,000. En realidad es una fracción muy pequeña de adictos, como que se justificara por ello poner en riesgo la viabilidad del Estado. Sí, a mí me gusta, yo quisiera hacer dos reflexiones. Una, que puede empezar por el contraste. El nombre del grupo muy violento es un nombre amable, el nombre de la familia, ¿no? Que contrasta mucho con sus acciones, empezando por las granadas que tiraron contra la gente el día 15 de septiembre, el grito en Michoacán. Fue la misma familia, la que, aunque ella lo negó todo el tiempo, pero por supuesto que fueron ellos. Esa sería una reflexión. Tiene un nombre amable, amigable, familiar, íntimo, personal, y tiene una acción violenta, brutal. La segunda es que este es un grupo en una población como la michoacana, que es una de las poblaciones más violentas y más armadas desde tiempos inmemoriales. Tiene fama la población michoacana de estar armada hasta los dientes, en niveles muy bajos de campesinos y esto, desde que Lázaro Cárdenas, gobernador, entonces, los empezó a armar de una manera, y esta es una cosa que se ha mantenido por décadas y décadas, con una violencia enorme en la sociedad michoacana, pero ahora trasladada al poderío del narcotráfico, que pelea con los Zetas, se separa de los Zetas la familia hace 8 o 9 años, y empieza a formar su propio imperio. Hoy en día tiene una confrontación muy fuerte con el Estado mexicano, que es la que describía Leonardo muy bien, pero por otro lado tiene una confrontación con los Zetas, que están más bien como brazo armado de Beltrán, de los, ¿verdad? Y estamos presenciando al mismo tiempo en diversos escenarios 2 guerras, la del Estado contra los carteles y contra sus grupos armados, y de los grupos armados de los carteles entre sí, peleando por un territorio que parece un poco absurdo según lo que decía José Antonio, porque si se tiene un gran mercado, si tiene un mercado de 400 a 600,000, que es muy variable porque algunos toman una dosis cada X tiempo, son tomadores sociales de alguna droga, pues estamos teniendo un panorama muy complejo que debe llevar a una revisión de esta estrategia, porque en parte hay que aprovechar las confrontaciones que hay entre ellos y en parte habría que replantear todo el conjunto de la estrategia del Estado para combatir a los carteles. Yo no sé cómo lo va a replantear el Estado. Hay aquí en lo que tú dijiste, diciendo que Michoacán es un Estado armado. Bueno, Michoacán, como heredero del Imperio Purépecha, ellos estaban en la etapa más guerrera cuando llegaron los españoles. Y dijiste, Lázaro Cárdenas los armó. Lázaro Cárdenas armó no nada más a Michoacán, armó a muchos. Eran las defensas rurales. Era un proyecto del Estado para que los recién beneficiados por la reforma agraria pudieran defender su tierra frente a lo que restaba del antiguo régimen. Sin embargo, en el caso de Chihuahua hay ahora la posibilidad, los mormones lo quieren, de armarse ellos. Es decir, de volver a armar. El Estado impotente arma a la sociedad, o la sociedad se arma ya sin el Estado. Sin permiso del Estado. Eso es lo importante. ¿Qué estamos viendo aquí? El inicio de defensas civiles. No son las defensas rurales de Lázaro Cárdenas, porque ahí era el gobierno. Lázaro Cárdenas prometió armarlos desde el plan sexenal. En cambio, aquí es algo que está saliendo porque ya no les queda otra. Es la abdicación del monopolio de la violencia legítima, ya de la violencia y ya no hay monopolio. Luego,
En Estados Unidos apareció un centro de estudios, lanza el concepto de narcoinsurgencia. Y estamos en vísperas del 2010, ¿no? Entonces, 1810, 1910 y 2010, lo que se dijo en tono de broma, en cierto sentido, de preocupación. Pero resulta que, en efecto, ya tenemos una insurgencia entre manos. No es la de Hidalgo, no es el equivalente a la de Madero, es una insurgencia sin proyecto político explícito, sino con un proyecto criminal explícito. Es la peor de las insurgencias y no hay respuesta del Estado hasta ahorita que pueda uno sentirse satisfecho de decir, bueno, ya sabemos por qué camino vamos, ¿no? No tiene ni siquiera una narrativa convincente el Estado. Los invito a que reflexionemos sobre el origen de la familia. Decías tú, es una descomposición de un grupo, dicen otros que es lo que queda del cártel del milenio, que trabajaba con anfetaminas, y en unos cuantos años, bajo gobiernos panistas, se ha reconfigurado, ha logrado colar candidatos. Un hermano del CEDE iba de candidato al Verde Ecologista, lo bajaron cuando detienen al CEDE, logró penetrar una buena parte de los ayuntamientos que tocaban los tres principales partidos, PAN, PRI, PRD, incluso el de Lázaro Cárdenas parece que está vinculado con ellos, y ha logrado un poder extraordinario. Un Estado tiene que tener capacidad de narrar el por qué un grupo delincuencial puede en cuestión de 6 o 7 años gozar de tal nivel de poder, de penetrar literalmente el sistema político y ahora decir, a ver, si me detuviste al MINSA va la retaliación, como dicen los pochos, de manera absolutamente directa. Antes de que nos vayamos, solamente a mencionar en este tema también el incremento de violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército. Es decir, hay denuncias cada vez mayores sobre violaciones por parte del Ejército que pues tampoco nos está llevando a nada bueno. Sí, esa es la otra parte que quizá tengamos oportunidad y tenemos la obligación de examinarlo en otro programa, pero por ahora se nos acabó el tiempo. No se vaya, espérenos un ratito y volvemos.